Bien chicos, bienvenidos una vez más. Este es el segundo volumen de una serie continua de 5 partes, la ICT Market Maker Series. Esta entrega se enfocará principalmente en las bases del flujo de órdenes institucionales y la interpretación de la liquidez. Bien, cuando consideramos lo que están haciendo las grandes instituciones, cómo operan y se comportan alrededor del mercado de intercambio extranjero, la premisa con la que generalmente comienzo mi análisis cada fin de semana se basa alrededor de lo que creo que hará el gráfico semanal. Eso es lo que tenemos aquí. Este es un gráfico semanal de la libra esterlina versus el dólar americano, y cada vela en este gráfico representa el precio más alto y más bajo para cada rango semanal individual. Cuando observo el gráfico semanal, lo que hago es buscar áreas que sean obvias. ¿Y qué quiero decir con obvio? Años atrás enseñé que si encuentran un nivel que sea demasiado limpio, demasiado exacto, ahí lo más probable es que ese nivel sea barrido. ¿Qué quiero decir con eso? Si observan esta área de aquí, miren cómo esa vela crea un mínimo y esos cuerpos se mantienen ahí. El precio no hizo ningún tipo de toma ahí debajo. Es un nivel demasiado limpio. Asimismo, este y este máximo crean un nivel relativamente limpio ahí. Estas dos velas de aquí tienen también un nivel bastante limpio. Estas de aquí debajo también. Mi vista se enfoca en esos niveles. Lo importante de esos niveles es porque debajo de este nivel hay sell stops de traders que compraron aquí y que tienen órdenes sell stop para proteger esa compra. Este nivel de aquí está saturado de participantes con disposición de ventas, ya que creen que si el mercado va por debajo de ese nivel, lo más probable es que su idea de compras esté errada y querrán salir antes de perder más dinero. De una forma equivalente, habrán traders que verán este nivel como un soporte que si es quebrado, se basarán en la idea de que, bueno, si el soporte se quebró, esto probablemente es bajista y querrán vender. Así que la función de esa liquidez que descansa por debajo de esos equal lows limpios es en naturaleza representar el sell side. Serían sell stops o sell side liquidity. El mercado la semana pasada, en relación al momento de esta grabación, que es el 27 de julio de 2021, el mercado bajó la semana pasada a barrer estas velas limpias. Esa área fue atacada. El precio sube desde ese mínimo y cierra ahí la semana. En la semana actual de esta grabación, abrimos aquí, creamos un movimiento mínimo por debajo de la apertura de la semana y luego tenemos ese movimiento al alza. Ahora, antes del cierre de esta vela, no sabíamos realmente si el precio bajaría hasta ahí y continuaría a la baja o si reversaría, pero eso no es algo necesario. Para encontrar rentabilidad y setups consistentes solo necesitamos tomas de liquidez. Por eso tienen que saber cuál es el draw on liquidity. Y eso es lo que estoy mostrando aquí. Eso es lo que deben buscar. Áreas que sean demasiado limpias y que puedan atraer al precio, ya sea en la parte alta o baja. Bien, lo opuesto de lo que vemos aquí, ¿qué descansaría por encima de estos máximos relativamente iguales? Buy stops de parte de vendedores. ¿Cómo protegería un vendedor sus posiciones con un buy stop? Cualquier movimiento por encima de acá activaría los buy stops de esas ventas, o algunos traders que ven esto como una resistencia, si es quebrada, ¿cómo verían ellos eso? Resistencia quebrada, por ende alcismo. Este es el draw on liquidity más cercano en oposición a este de acá. Cuando comenzamos la semana aquí, abrimos, bajamos un poco y comenzamos a subir. ¿A dónde es probable que vaya el precio? Por encima de esos máximos. Eso no quiere decir que lo haga, pero esto es lo que hacemos. Buscar áreas en las que el draw liquidity pueda atraer al precio.
Imaginen cómo esta vela se dirige a este nivel para atacar y absorber la liquidez que descansa ahí en la forma de buy stops. Eso es lo opuesto de lo que vimos aquí debajo. Los buy stops de acá son el draw liquidity de menor plazo, por lo que el flujo de órdenes institucional de la semana debe ser alcista hasta que lleguemos a esta área. En ese momento quedará a evaluar la probabilidad de una continuación alcista, de un reversal o simplemente de una consolidación. Eso no es algo que necesitemos saber de inmediato. Simplemente comenzamos la semana aquí con la probabilidad de que esta área se alcance. La inhabilidad del precio para concretar una bajada significativa es la pista de que veremos un flujo de órdenes institucional o un bias o una tendencia o un momentum alcista hasta que lleguemos a esta área de aquí. Eso con el propósito de atacar ese buy side liquidity pool o los buy stops. Si se acercan, quiero que piensen en el rango semanal alrededor del contexto de una apertura, una caída por debajo del precio de apertura. En cualquier lugar de esa área cercana, en el precio de apertura o por debajo de este, ahí es ideal comprar. Ese es el precio más barato que se puede tomar y mientras más cerca de ese precio de apertura sean capaces de comprar, mejor. Mientras más nos acerquemos a esta área de aquí, esa probabilidad o ese bajo riesgo comienzan a disiparse porque tenemos la probabilidad de que esto pueda retroceder dentro de este rango. Ahora, esta grabación se está haciendo en la tarde del martes en mi hora local, en la costa este de los Estados Unidos. El precio puede muy fácilmente continuar e ir muy por encima de estos niveles durante el miércoles y jueves, quizá incluso el viernes. Eso es algo que no necesito saber. La premisa parte de que estamos aquí debajo, dejamos un mínimo después de tomar stops y es probable que el precio busque esta área de aquí para hacer una toma de liquidez. El escenario ideal, si estoy viendo las cosas de esa manera, eso quiere decir que es probable que el rango semanal sea alcista o al menos yo lo estoy interpretando de esa manera. Así que a partir de mi análisis cualitativo, esto es lo que aplico. Recuerden, en la primera parte hicimos análisis cuantitativo, hablábamos de medidas orientadas en datos. Esto es un poco más subjetivo, por eso es cualitativo. Entonces, si espero alcismo para la semana, esperaré tener alcismo el lunes, martes y principios del miércoles, hasta que lleguemos a un área en la que se alcance el draw liquidity. Bajamos a un gráfico diario, pueden ver el lunes, es la vela para el rango de operativa completo de ese día, el 26 de julio de 2021. Aquí tenemos el rango del día martes 27 de julio de 2021. Y miren cómo el lunes tuvimos una buena subida. El martes abrimos aquí y tenemos una bajada hasta esta vela de aquí. Esta vela es lo que enseño como un order block alcista. Ya el mercado era alcista o la narrativa subyacente es alcista. Tuvimos una confirmación de subida en el mercado con esa subida del lunes. El martes retrocedemos a ese nivel. El precio de apertura es alcanzado y el precio sube a partir de ahí. Y crea un máximo más alto que el del lunes. Recuerden, la vela abre aquí y baja. Ese es un Judas Swing. Los retail traders son atrapados ahí en las temporalidades menores, piensan que es bajismo y comienzan a vender. Luego, cuando se alcanza un nivel de temporalidad mayor como este, que es clave o es importante, ahí el precio reversa y comienza a subir tomándolos por sorpresa. Probablemente algunos de ustedes se dieron cuenta de que publiqué una operación o el resultado de una operación que tomé hoy en la libra esterlina versus el dólar americano, este mismo mercado. Les estoy mostrando el contexto porque ya sabía que esto era precisamente lo que iba a enseñar en este segundo volumen de la serie y se los estoy mostrando de acuerdo al nivel de contenido que hago para YouTube. A todos les es familiar mi concepto de order block en este canal de YouTube. Estamos utilizando un bias que nos indica la probabilidad de que el precio alcance estos buy stops.
Anticipo que el mercado tenga una continuación el día miércoles para atacar eso. Ahora, ¿es necesario? No, porque ya rentabilicé con la entrada y el manejo que apliqué en la operación del martes. Bajando a un gráfico de una hora, esa línea azul que utilizaba en el gráfico diario para identificar el nivel del order block alcista es ahora verde aquí. Lo coloqué así para que se tenga un contraste de acuerdo a la temporalidad. El nivel es el mismo nivel del order block alcista del gráfico diario, solo transpuesto a un gráfico de una hora. Miren cómo el gráfico de una hora baja, golpea, rebota y comienza a subir. Esta es el área en la que están los buy stops. En ese nivel y por encima descansan los buy stops. Y el precio está siendo atraído hasta ahí. Nuevamente acercándonos, este es el nivel del order block alcista diario y quiero que observen a detalle. Quiero que piensen en lo que les mostraba en el gráfico semanal con esos niveles limpios. Bueno, hay máximos y mínimos de velas individuales, o los máximos y mínimos de swing highs y swing lows, o swing lows y swing highs, depende como quieran decirlo, que tienen stops por encima y por debajo también. Esta vela de aquí es un caso. Tenemos un swing low, una vela que tiene un mínimo más alto a la derecha y uno a la izquierda. Ese swing low representa un punto mínimo de corto plazo que tiene sell stops por debajo de sí. Ya que el mercado subió, consolidó, subió nuevamente, y estando aquí arriba, dentro de esta consolidación, aquellos que compraron aquí o incluso aquí debajo, lo que hacen es recortar el stop loss por debajo de ese mínimo y el mercado baja a sacar esos participantes y luego sube. ¿Por qué baja hasta ahí? Para acumular sell stops. ¿Y por qué se atacan esos sell stops? Porque se atacan participantes dispuestos a vender a un precio más bajo. ¿Más bajo que cuál? Al de aquí arriba. Los traders institucionales no compran aquí arriba, ellos esperan la caída para atacar un precio en descuento profundo, en el que hay una piscina de vendedores que quieren vender a precio bajo, ya que recortaron sus stop loss hasta ahí. Esos sell stops representan ventas y el smart money lo compra. A eso se le conoce como emparejamiento de órdenes. Se toma el nivel y el precio sube. Este es el mismo swing low visto más de cerca. Estoy dirigiendo su atención a estas velas bajistas consecutivas. Ese es un order block alcista y considero desde el máximo hasta la apertura. ¿Por qué no el rango entero? Como sería una zona de oferta y demanda. Esto no es oferta y demanda. Considero desde el máximo hasta la apertura y eso lo extiendo en el tiempo. El precio alcanza eso como order block alcista y además existe una toma de sell stops. Un order block de altas probabilidades existe cuando hay una toma de stops y un regreso a ese order block en sí. Ahora, no todas las velas bajistas son order blocks alcistas, ni todas las velas alcistas son order blocks bajistas. Si el contexto es alcista, como lo estamos describiendo aquí y como prueba, yo operé en base a ese bias hoy. Como base, tenemos un mercado alcista. Por lo tanto, las velas bajistas que tengan un movimiento posterior alcista y además tengan un swing low apenas por encima, como lo tenemos aquí, eso crea una confluencia de cosas específicas que vuelven a un order block, uno de altas probabilidades. El order block son las velas bajistas consecutivas. Las tres conforman el order block, pero el punto sensible está entre el máximo y la apertura. Pueden comprar en ese máximo o en el precio de apertura. Y lo más fácil es utilizar el máximo, utilizando un stop que les permita absorber cualquier movimiento adverso. Tienen que considerar que el precio puede ir a la apertura cuando colocan su stop. ¿Cómo afecta eso su operativa? Bueno, comienzan sin ir por debajo de esta temporalidad de 15 minutos. Pueden comprar en el máximo y utilizar el mínimo de todas las velas bajistas consecutivas. Lo ideal es que su stop esté apenas por debajo de eso. Ahora, podrían ver eso y decir, es demasiado stop. Eso es relativo.
Al principio es bueno que intenten operar de esta manera, ya que no es ideal que traten de ser demasiado precisos. Si intentan ser demasiado precisos con sus entradas y sus stops, muchas veces el mercado se irá sin ustedes, o puede ser muy fácil para el mercado tomarles un stop de 2 o 3 pips. El precio puede hacerlo porque el broker tiene el derecho y la libertad de hacerlo. No digo que no puedan utilizar un stop loss ajustado, pero si lo hacen muy de seguido es probable que el broker amplíe los spreads y los saque. No hay nada que puedan hacer en contra de eso. Para repetir, un order block alcista de altas probabilidades se da cuando el mercado ya es alcista, demuestra la disposición de subida, deja esta área de aquí y tenemos un mínimo de corto plazo. Ahí tienen stops en un mercado alcista y el precio regresa a esas velas bajistas consecutivas. Comprarían en el máximo más el spread y el stop lo colocarían por debajo de este mínimo y ese sería su riesgo. ¿Se demora mucho el mercado luego de llegar ahí? No, se aleja, consolida, sube nuevamente y regresa a otro order block aquí. El precio baja, acumula y sube nuevamente, retrocede una vez más y luego despega para atacar todos los buy stops que descansaban por encima de estos máximos limpios. Observen también que antes de que un mercado comience a subir, por lo general toma algún mínimo de corto plazo. Este mínimo tomó este swing low. Este mínimo tomó este swing low. Este mínimo tomó este swing low. Cada vez que hay un rally fuerte, este swing low fue tomado por este y el precio sube. Este swing low es tomado por este, no por mucho, pero eso es lo necesario, y luego comienza la subida. Bien, cuando existe una toma de liquidez opuesta a la dirección subyacente, en otras palabras, si en este mercado somos alcistas, siéntanse cómodos con que el mercado tome mínimos y dejen de pensar que ese será un quiebre completo o una reversa. La mayoría de las veces encontrarán que esas son tomas de sell stops y absorciones para ofrecerle al smart money oportunidades de compra a precios de descuento profundo. Finalmente, observamos los precios del lunes y de hoy martes. Quiero que se den cuenta de cómo el mercado, ¿qué hace? Crea el mínimo en London, que es exactamente lo que les he enseñado en mi canal de YouTube. Luego el precio ofrece una continuación en la sesión de New York. El martes se crea el mínimo del día con una continuación en New York y luego el precio sube. El precio está consolidando aquí. ¿Y dónde descansa la liquidez? Nuevamente, esta línea azul es esa línea semanal que dibujé como nivel limpio en donde descansan buy stops. Lo más probable es que el precio suba a esa figura completa del 1.39, 1.3910, también está el nivel institucional del 1.3920. Podría potencialmente ser alcanzado también para barrer esos buy stops de forma segura. Ahora, ¿por qué hay tanto interés en enviar al precio tan arriba? El Smart Money compró aquí debajo, compró aquí y compró aquí. ¿En dónde querrán salir? En un precio alto. ¿Y quién querrá comprarles a un precio alto? Los buy stops que están por encima de este nivel que dibujé en el gráfico semanal. Cubrimos varias cosas aquí, las bases del order flow institucional, cómo lo enmarcamos en el gráfico semanal. Buscamos niveles limpios. Su ojo deben de entrenarlo para buscar esos niveles y la manera más fácil es retroceder en el gráfico y observar precios históricos y marcarlos en sus gráficos. Ese estudio histórico entrenará su vista y activará su sistema de activación reticular. Eso quiere decir que cuando vean algo repetidas veces, se volverán sensibles a eso. De esa manera comenzarán a anticiparlo cuando vean patrones familiares en la acción del precio en vivo. Eso les volverá mejores en su tape reading, y el tape reading es simplemente entender lo que el mercado hace en vivo o lo que está por hacer. Espero que aquí hayan encontrado algo útil. Les hablaré en la próxima entrega. Cuídense.